Hola, alumna Liat, te doy la más cordial bienvenida a esta tu quinta sesión. En esta ocasión vamos a ver lo que son los riesgos dentro de un plan de negocio. Es muy importante que ustedes vean cómo podemos ocasionar muchas veces una mala toma de decisión, el riesgo de nuestro negocio. También vamos a ver lo que son unas gráficas de Gantt. Una gráfica de Gantt es una herramienta que me permite planear adecuadamente las actividades que yo voy a elaborar. Te doy la más cordial bienvenida a esta quinta sección en tu materia Prácticas Profesionales 1. En este momento comparto con ustedes la diapositiva para que podamos empezar a ver. Ok, vamos a empezar a ver lo que es un plan de implementación de negocio. Primero vamos a ver lo que es un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades es aquella que me va a permitir planear adecuadamente cuáles van a ser las actividades que yo voy a realizar durante mi proceso de una nueva proyección. Este tipo de cronograma, conocido como gráfica de Gantt, fue creado por Henry Gantt, un seguidor de Frederick Taylor, que fue uno de los padres de la administración, en el cual Gantt lo que quería era ayudar a su amigo Frederick Taylor a que eliminaran actividades innecesarias dentro del proceso de producción. Una gráfica de Gantt lo manejan en un principio el área de producción, que era la que te permitía que tú fueras elaborando día a día cuál iba a ser ese proceso de producción para poder elaborar pues o llegar al producto final. Una gráfica de Gantt es una herramienta dentro de una etapa de planeación. Cuando hablamos de la etapa de planeación, estamos hablando de las etapas del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Para que yo pueda empezar a hacer un plan de trabajo o para que yo pueda hacer un nuevo proyecto, tengo que aplicar mi proceso administrativo. Y la primera etapa que tengo que hacer es planear. Dentro de mi planeación, pues tengo que determinar cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el objetivo, cuál es el presupuesto que yo requiero para poder hacer un nuevo proyecto o para poder crear una nueva empresa. La gráfica de Gantt es una herramienta para que yo pueda lograr adecuadamente esa planeación. Un diagrama de Gantt me va a proporcionar o me va a permitir programar adecuadamente aquellas tareas que me van a permitir lograr el objetivo que yo me tengo planeado. Y esas áreas pues tienen un periodo determinado. Es muy importante que sepamos manejar cuáles son esas actividades. Dentro de mi diagrama de Gantt, primero, tengo que determinar cuál es mi fecha de inicio y cuál es mi fecha de terminación, para que yo pueda planear o yo pueda distribuir adecuadamente cada una de esas actividades. Un ejemplo, durante todo el cuatrimestre, yo me propongo mi objetivo es pasar mi cuatrimestre con una calificación de 10 general. ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda lograr ese 10? Pues primero tengo que asistir a clase. Segundo, tengo que hacer participaciones. Tercero, tengo que hacer mis tareas y trabajos en tiempo y forma. 4, tengo que elaborar mis exámenes. 5, tengo que ser puntual tanto en la asistencia como en la entrega de mis trabajos. Pero, ¿qué tiempo le voy a asignar a cada una de esas actividades? Y eso me lo permite realizar la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt me permite hacer un seguimiento y llevar un control adecuado de cada una de las etapas de mi plan de negocio. Si yo quiero hacer un nuevo negocio, por ejemplo, yo digo, bueno, lo primero que yo voy a hacer es ir a preguntar a la Secretaría de Hacienda qué tengo que hacer para dar de alta mi empresa. Pero ¿cuánto tiempo te vas a llevar en ir en hacer esa actividad? Pues lo quiero hacer en un día.
¿Cuánto tiempo te estás marcando tú para poder empezar a hacer tu negocio? Pues yo quiero que en 3 meses esté establecida mi negocio. Dentro de esos 3 meses, ¿qué actividades tienes que hacer para que tú los puedas lograr? Y en la gráfica de Gantt te va a permitir que tú lleves una planeación adecuada, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo de lo que se hace una gráfica de Gantt. Hay plantillas ya estructuradas para elaborar la gráfica de Gantt, pero también la puedes elaborar tú en el programa de Excel. En este ejemplo que ustedes ven aquí, tenemos una gráfica de Gantt proyectada en 3 meses, que es abril, mayo y junio. Y cada actividad y cada periodo de esos 3 meses, pues lo tengo clasificado por semanas. La semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4 de abril. Y luego otra vez la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4 de mayo. Y la semana 1, la semana 2 y la semana 3 y 4 de junio. Entonces, la primera actividad me dice que yo la voy a elaborar entre la primera y la segunda semana de abril, que es lo que tenemos de color naranja, ¿sí? La segunda actividad me dice que yo la voy a empezar a hacer en la segunda semana de abril y la tercera semana de abril, que es lo que tengo de color morado. La tercera actividad me dice que esa nada más la voy a hacer en la última semana de abril. La siguiente actividad la voy a hacer la primera, segunda y tercera semana de mayo. La siguiente actividad va a ser a partir de la cuarta semana de mayo hasta la segunda semana de abril. Y la última actividad, pues son las 2 semanas de junio. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo lleve un control del tiempo que yo debo de tardar dentro de las actividades. Es por eso que esta gráfica fue utilizada principalmente en los procesos de producción, porque les permitía saber cuánto tiempo iban a tardar en hacer cada uno de esos procesos hasta llegar al producto terminado. Entonces, la gráfica de Gantt es una herramienta que se utiliza dentro de la planeación para llevar un control adecuado de las actividades que se van a elaborar y así lograr el objetivo que nos tenemos marcados, ¿sí? Dentro de la gráfica de Gantt nos va a determinar el tiempo de ejecución de cada una de las tareas. ¿Cuánto tiempo yo me debo de tardar? En el ejemplo que yo les puse, cada actividad duraba de 1 a 2 semanas. Y de esa manera, pues me va a permitir de forma sencilla cómo es que voy evolucionando o cómo es que voy avanzando en cada una de esas tareas y en cada una de esas actividades, ¿sí? Para que yo pueda, el hacer mi gráfica de Gantt, me va a permitir llegar a algo muy importante dentro de mi negocio. Una planeación estratégica. La planeación estratégica es la que me va a permitir saber cuáles son los caminos que yo tengo que seguir para que yo pueda lograr mi objetivo. Y dentro de mi planeación estratégica, pues primero tengo que hacer mi análisis del FODA. Ya que tengo mi análisis de FODA, ya determiné mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, ahora sí, realizo una visión. Esa visión me va a permitir que yo vea cómo quiero mi empresa en un futuro. Terminé la visión, ahora voy a hacer mi misión. La misión me va a permitir saber la razón por la cual yo quiero hacer ese proyecto, para que esto me lleve a mis objetivos. Y mis objetivos me van a permitir realizar mis políticas. Y estas políticas me van a llevar a que yo elabore una estrategia interna. Para que esa estrategia elabore un programa que es en donde entran las gráficas de Gantt y ese programa me lleve a un presupuesto. Es muy importante que dentro de su planeación estratégica determinen bien
cuál es el objetivo que quieren manejar. Porque si ustedes no plantean un objetivo asertivo, un objetivo adecuado para la empresa, van a generar una pérdida muy grande dentro de la misma, ¿sí? Que al no elaborar adecuadamente esa estrategia, que al no llevar adecuadamente una gráfica de Gantt, donde me permite visualizar cuáles son las actividades que voy a hacer y en cuánto tiempo yo lo voy a elaborar, pues me puede generar algo que no vamos a poder evitar, que son los riesgos. Un riesgo es un acontecimiento que se tiene dentro de la empresa y que ese acontecimiento pues te va a generar un acontecimiento positivo o negativo. Y es muy importante que podamos llevar adecuadamente esa planeación. Es muy importante. Es muy importante que llevemos la planeación y una estrategia adecuada para poder evitar el riesgo dentro del negocio. ¿Por qué? Porque el tener un riesgo nos genera una mala organización, nos genera pérdidas dentro de la empresa, nos genera una mala proyección de ventas. Y el riesgo va a ser o va a ocasionar pues que muchas veces las empresas llegan a cerrar. Entonces, existen diferentes tipos de riesgo. Dentro de un riesgo es muy importante ver cuál es su proceso dentro de la administración. Y tenemos que ver primero la identificación del riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que yo voy a tener dentro de mi negocio? ¿Qué riesgos yo voy a tener? Porque tengo que hacer mi análisis externo. Tengo que ver cuál es mi entorno, quiénes son mis competidores, cómo está el movimiento en el mercado, cuáles son los estudios de mercado que tengo que hacer, cuál es la posición de la empresa dentro del mercado, cuál es la ventaja competitiva que yo tengo dentro de un mercado. Si el precio que yo estoy dando de mi producto, de mi servicio, realmente es el adecuado. Y hay que hacer un estudio cuantitativo para que yo pueda hacer un control de ese riesgo. Y así poder saber tomar una buena decisión. Los riesgos de mercado. Un riesgo de mercado es aquel que me va a permitir saber si el precio que yo estoy ofreciendo o que yo estoy dando a mi producto es el adecuado. ¿Realmente estoy llevando un buen precio a mi producto? ¿Realmente mi producto está dentro de las necesidades de mi consumidor? Primero tengo que checar si el producto que yo estoy vendiendo es necesario para que yo pueda saber si realmente el precio que yo estoy generando o el precio que lo estoy dando a mi producto lo van a comprar. Hay que saber realmente la estructura de mis costos. Es muy importante que yo sepa la estructura de mis costos para que ustedes sepan qué precio tienen que asignar. El precio de tu producto es el que te va a permitir cubrir costos y tener una ganancia. Y es muy importante que hagas un estudio de mercado, porque tú no puedes llegar y decir, es que yo vendo toallas para el baño, toallas para bañarse, pero yo la voy a vender en 200 pesos. ¿Y realmente te la van a comprar? Porque hay toallas más baratas y que a lo mejor puedan tener mejor calidad que la tuya. A lo mejor yo quiero poner un despacho contable, y yo cobro por actividad. Si tú quieres que yo te haga tus impuestos, te cobro tanto. Si quieres que te lleve tu balance, tu contabilidad general, te cobro tanto. Si quieres que yo elabore tu balance general, tu estado de resultados, te cobro tanto. Hay despachos que te cobran por mes y ya abarcan todo.
cómo quieres manejar tus precios, cómo los quieres manejar para que esto no te ocasione un riesgo dentro del mercado. Los riesgos, es muy importante que tú sepas a qué riesgos te vas a enfrentar. Es muy importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque los riesgos el que tú conozcas los riesgos que puede generar el entorno de tu empresa, te va a ayudar a que tú sepas tomar una buena decisión. Una mala decisión dentro de la empresa te va a ocasionar un riesgo negativo grandioso. Por eso es muy importante que hagas un análisis financiero. Por eso es muy importante que primero hagas un modelo de negocio para que tú sepas cómo quieres estructurar el tuyo. Es muy importante que te hagas un análisis de tu FODA. Porque si tú no haces ese análisis, ¿cómo vas a determinar si realmente tienes la capacidad para llevar un nuevo negocio? Es muy importante que sepas qué tipo de proyecto quieres manejar, cuánto tiempo quieres aplicar de ese negocio, cuánto dinero necesitas tú para ese negocio, cuáles son las actividades claves que tienes que hacer, con quién te quieres enlazar, porque dentro de tu planeación, dentro de la planeación que tienes que hacer de tu negocio, hay un punto importante, la filosofía de la empresa, que es la que te va a permitir que tú lleves adecuadamente tu cultura organizacional. ¿Cómo quieres que actúen tus trabajadores dentro de la empresa? ¿Cuál va a ser esa filosofía que quieres dentro de tu compañía? Es muy importante. ¿Y cómo vas a conocer todo eso? Cuando tú elaboras una práctica profesional, cuando empiezas tú a meterte en otras áreas de trabajo, en otras áreas que a ti te permiten llevar adecuadamente las actividades que quieres hacer dentro de tu negocio. Cuando termines una profesión, no se trata de que ya, bueno, ya terminé, soy licenciada en educación y ya voy a poner mi negocio. No, primero aprende, primero ve tu práctica profesional como un aprendizaje, como algo que te va a permitir a ti ampliar tu perspectiva de un negocio. Es muy importante que lo veas. Y para eso también tienes que hacer un análisis de todos los riesgos que tú puedes tener. Sabes de antemano que cuando tú generas un nuevo proyecto, puede generarte una pérdida y puede generarte una ganancia. Y tienes que aprender a identificar qué riesgo puedes tener. Es como cuando te avientas de un avión, ¿qué te dicen? Cuenta 20 segundos y a los 20 segundos jalas la palanca. Sabemos que si la palanca no la jalamos, me puedo morir, porque voy a caer totalmente en picada. Pero si yo jalo la palanca, pues yo sé que va a abrirse el paracaídas que me va a permitir llevar un control de la caída que voy a tener. Es lo mismo dentro de una empresa. Hay que saber tomar la decisión en qué momento hay que jalar la palanca o en qué momento mejor hay que retirarse. Porque si te genera mucho riesgo, ¿para qué inviertes? Por eso lo primero que tienes que hacer es una investigación de mercado, un análisis de mercado que te permita saber si realmente te conviene o no te conviene generar ese negocio. Inclusive tienes que hacer análisis para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer dentro de tu trabajo también. Por eso es que es muy importante conocer todos los tipos de riesgo al que tú te quieras enfrentar. Los riesgos de crédito,
¿Qué pasa cuando yo decido hacer un negocio y busco un financiamiento externo? Puede que mi negocio no funcione, pero el que no me funcione mi negocio no implica que yo no voy a pagar mi deuda, porque mi deuda la tengo que pagar. Porque a lo mejor yo voy a tener problemas para poder liquidar ese negocio o ese préstamo, perdón. Por eso es muy importante el estudio financiero. Es muy importante que hagas una investigación del proyecto que vas a hacer antes de echarlo a andar. ¿Realmente va a funcionar lo que yo quiero? ¿Realmente en el segmento de mercado al que yo me voy a dirigir, voy a poder lograr levantar mi negocio? ¿O no lo voy a poder lograr? Es muy importante que ustedes vean todo lo que hay en su entorno. No hagan un proyecto o no hagan un proyecto de inversión de algo que después ustedes no van a poder controlar. Primero, planteen bien qué es lo que quieren. Y si ahorita ustedes todavía no saben si van a emprender un nuevo negocio, si van a emprender un nuevo proyecto, su práctica profesional les va a permitir que lo hagan. Porque les va a permitir que conozcan otras áreas de oportunidad dentro de su área profesional. Y es importante que lo elaboren. Es importante que ustedes hagan una buena planeación estratégica de su negocio. Primero, hay que hacer un buen modelo de negocio. Hay que hacer un buen análisis del FODA. Hay que saber con cuánto dinero contamos. Hay que conocer los riesgos a los que nos vamos a enfrentar para que podamos saber qué tipo de toma de decisión tenemos que manejar. Porque es eso a lo que más nos va a llevar. Tu materia de prácticas profesionales te va a permitir que tú tengas una visualización más amplia de lo que tú realmente quieres dentro de tu área profesional. Yo se los planteo en cuestiones de emprendimiento. Y ya se los dije, como se los expliqué en la primera sesión, no todos tenemos idea de un nuevo emprendimiento. No todos tenemos esa idea y es válido. Pero para cualquier proyecto que tú te pongas, para cualquier proyecto que tú te fijes, planéalo. Ve todo lo que hay en tu entorno. Analiza cada uno de los riesgos a los que tú te vas a enfrentar, para que también sepas qué decisión vas a tomar. Con esto les comparto, con esto terminamos nuestra quinta sesión, sin antes recordarles que no se les olvide presentar el trabajo del segundo parcial y presentar su examen del tercer parcial en tiempo y forma de acuerdo al calendario dentro de la plataforma. Con esto terminamos nuestra quinta sesión. Gracias y que tengan un excelente día.